El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenido. Con 12 en la mañana, qué gusto que nos acompañen, amables oyentes de Majestad FM, televidentes de Majestad Televisión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. A esta hora y luego de la habitual cadena de los martes dispuesta por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, estamos ya listos para comenzar con las noticias, entrevistas, comentarios de interés en este su espacio A Primera Hora a través de la señal de la Soberana del Aire. Como cada jornada, listos los contertulios, Alexis Moncayo y quienes habla Fabricio Vela. Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Juan Pablo Constante DJ Line en el control máster, Esteban Fernández en el apoyo justamente para la transmisión a través de los medios digitales de este espacio de noticias. Contertulio, buenos días. Hola Contertulio, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos cordiales a todos ustedes amigos, un gusto estar como siempre desde muy temprano acompañado de ustedes. Un abrazo a todos quienes se enganchan ya a la transmisión de Majestad TV en Santo Domingo y desde luego a todos quienes nos escuchan gracias a nuestras frecuencias en Pichincha, Manabí, Esmeraldas, lo propio a todos quienes están ya enlazados en la transmisión a través de redes sociales, Facebook Live, donde siempre sus comentarios, sus opiniones, sus críticas, sus sugerencias son bienvenidas. Nuestra cuenta de Twitter también a su disposición es @aprimera_hora_es y les invitamos como siempre a suscribirse a nuestro canal de YouTube donde van a poder encontrar también todas nuestras entrevistas, los comentarios y los programas en su integridad. Contertulio, ¿qué agenda proponemos para este martes 3 de septiembre de 2014, día en que ya formalmente, digamos, a pesar de que ayer ya retornaban, pero hoy formalmente ya la Asamblea retoma actividades? Ah, claro, porque habrá sesión de pleno, ¿eh? Así es. Bueno, sobre ese tema estará con nosotros Vilma Andrade, asambleísta de Izquierda Democrática, integrante de la bancada de Integración Nacional del denominado BIN. Vamos a conversar con ella sobre los retos que le quedan a la Asamblea en los últimos 4 meses del año, pero fundamentalmente lo que podría ocurrir hoy. Hoy se retomará el segundo y definitivo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Temas polémicos allí en esa normativa: la despenalización del aborto por violación, la despenalización del uso del cannabis para fines terapéuticos, forman parte de la agenda de controversia entre las bancadas políticas, así que con Vilma Andrade estaremos haciendo una valoración sobre aquello. Alexandra Ocles, en primera instancia, quien es directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de Emergencias, estará con nosotros. Hablaremos sobre el acuerdo para la reducción de riesgo de desastres, así como también la situación de incendios forestales en algunas zonas del país. Y el general Euclides Mantilla, secretario de Seguridad de la Municipalidad de Quito, estará con nosotros. Haremos una valoración de los primeros 100 días de su gestión al frente de esta secretaría. ¿Cómo está la seguridad en Quito? El nivel de coordinación con el Ministerio de Gobierno, así como también con la Policía Nacional, y cómo está operando esta secretaría en el retorno a clases que comenzó el día de ayer y que se producirá en el curso de toda esta semana. 6:15 en la mañana, comenzamos de inmediato con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6 de la mañana con 16 minutos, aquí los titulares. Asamblea Nacional se reinstala y abre nuevamente el debate para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Ejecutivo sugiere a la Asamblea la creación de jueces anticorrupción.
3 testimonios anticipados se recibirán esta semana en el caso Sobornos. Sobre ese mismo caso, Laura Terán nombró a 49 personas y empresas. Estipendio fue reducido antes del análisis del financiamiento. Prisión para 31 personas por pesca ilegal en las Islas Galápagos. 6:16 en la primera hora. De la mañana con 16 minutos, la Asamblea se reinstala y abre el debate para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nota de diario El Universo. En la Asamblea Nacional no hay claridad y menos apoyo político sobre 3 propuestas para definir la permanencia y las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Desde el lado oficialista, el presidente de la Asamblea, César Litardo, anunció que el legislativo insistirá en la enmienda constitucional para modificar las atribuciones del Consejo. Con ese criterio coincidió la legisladora Jimena Peña, una de las coordinadoras del bloque de Alianza País. Litardo espera remitir la próxima semana el pedido a la Corte Constitucional de calificación de constitucionalidad sobre la enmienda para reformar parcialmente la Constitución y restringir las atribuciones del Consejo para designar a las autoridades de control. Dijo que hay sectores en la Asamblea que estiman que únicamente se debería limitar las atribuciones del Consejo y eliminar la entidad. En torno a las propuestas del Comité para la Institucionalización Democrática y el Movimiento Ahora, que pidieron a la Corte Constitucional el aval para realizar una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación, no hay uniformidad de criterios e incluso dentro de los bloques. Por ejemplo, el vicepresidente del Legislativo, Patricio Donoso, del Movimiento Creo, dijo que será el promotor de la propuesta de dar paso a la bicameralidad que propone el Comité por la Institucionalización Democrática, pues es el mejor camino para darle objetividad a las leyes. Su coideario Homero Castañer, también de Creo, no está de acuerdo con la bicameralidad porque considera que sería crear más burocracia y porque ni una sola cámara podemos manejar. 6 de la mañana con 18 minutos. El Ejecutivo sugiere la creación de jueces anticorrupción, es el titular de diario El Telégrafo. Una de las debilidades en la lucha contra la corrupción es la falta de jueces especializados, considera el Ejecutivo, y por ello elaboró reformas al proyecto de ley orgánica de la función judicial. Así lo aseguró el secretario anticorrupción de la presidencia, Iván Granda, quien entregó ayer la iniciativa al presidente de la Asamblea, César Litardo. El titular de la legislatura se comprometió a pasarlo de inmediato a la Comisión de Justicia para que elabore informe respectivo. La iniciativa pretende que el Consejo de la Judicatura prepare y habilite jueces anticorrupción distritales específicos para esos delitos, de manera que el tratamiento judicial sea más eficiente. Aclaró que no se trata de jueces sin rostro como existe en otras legislaciones, pero los magistrados escogidos tendrán la competencia exclusiva para tratar este tipo de delitos. Es decir, no se trata de jueces penales comunes, sino expertos en 2 materias, anticorrupción y crimen organizado. En ese sentido, se plantea que tengan jurisdicción con base a distritos. El funcionario recordó la necesidad de actualizar la ley para una mejor lucha contra los ilícitos que se cometen en perjuicio del Estado y se eviten procedimientos que alerten a los sospechosos. 6 de la mañana con 19 minutos. De la mañana con 19 minutos, 3 testimonios anticipados se recibirán esta semana en el caso Sobornos. Geraldo Pereira y José Santos, ex ejecutivos de Odebrecht, están en la lista. Nota de diario Expreso. No todos los emisarios y mensajeros, recolectores y distribuidores de los supuestos aportes de las contratistas del Estado a Movimiento Alianza País fueron mencionados por Laura Terán, la ex asistente de Pamela Martínez, ex asesora del expresidente Rafael Correa. Los 3 son parte de 26 procesados por los supuestos aportes ilegales de contratistas del Estado a Movimiento Alianza País en el caso Sobornos 2012-2016. Su testimonio anticipado, cumplido el domingo, generó mucha expectativa. Una veintena de abogados de los procesados se quedó con las ganas de formular interrogantes cuando esa se negó a responder, más cuando sus clientes aparecieron en la fórmula referencial que dibujó en un papelógrafo ante la jueza Daniela Camacho. Se acordó claramente que a Correa se le asignaron los códigos A1, SP, RC o RCD. Rememoró los códigos de Jorge Glass, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Alexis Mera e Ítalo Centenaro. Terán dijo que la asambleísta Doris Solís y el exsecretario de la Senaín, Romy Basejo, quienes aparecían en el flujograma,
como otros colaboradores, no tenían códigos ni se registraban sus iniciales. Solís ha negado las acusaciones. Los colocó en otros beneficiarios junto a Mera. Recordó que por María Duarte iba como emisario Yamil Mazú para la supuesta recepción del dinero, por Viviana Bonilla, Cristian Viteri, Gustavo Bucaram y Andrés Granda. Viteri negó los señalamientos, pero en el turno de Alexis Mera no mencionó nombres, solo señaló que iban asistentes o asesores. Tampoco citó a quienes habrían sido emisarios o mensajeros de Basejo, quien actualmente vive en los Estados Unidos. 6 de la mañana con 21 minutos. Mientras tanto, Diario El Comercio sobre el mismo tema da cuenta que Laura Terán nombró a 49 personas y empresas en el caso Sobornos. En el esquema ilegal que presentó Laura Terán, ex asistente de la presidencia, aparecen 49 nombres, 17 corresponden a empresas y 32 a personas que habrían liderado, ayudado y o participado en el manejo de fondos ilícitos entregados supuestamente por contratistas al movimiento Alianza País. Terán lo recordó todo, sus nombres, rangos, códigos y funciones. Sin embargo, no todas las personas mencionadas han sido procesadas por la Fiscalía. Odebrecht es un ejemplo. En el esquema de Terán aparece entre los contratistas que entregaron aportes económicos. Su código es B7, voluntario 7. Ningún representante de la firma brasileña ha sido imputado en el país. Detrás de esta decisión de la Fiscalía hay un acuerdo firmado entre la constructora y la Procuraduría General de Brasil. Esta entidad, a la vez, tiene un acuerdo con la Fiscalía del Ecuador. Los convenios permiten a los investigadores acceder a información y versiones de los exdirectivos de Odebrecht y, a cambio, ellos no podrán ser procesados en el Ecuador, pues en su país ya cumplen condenas por casos de corrupción. De los 49 identificados, en el expediente existen 26 personas vinculadas penalmente. El expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glass fueron ubicados por Terán y por la Fiscalía como los líderes de la supuesta organización delictiva. 6:22 en la primera hora. Seis de la mañana con 23 minutos. Estipendio fue reducido antes del análisis de financiamiento, nota de diario La Hora. Luego de que la emisión del acuerdo interministerial 0345 generara movilizaciones de los estudiantes de salud, en mayo se anunciaba que quienes en ese momento cursaban el internado rotativo recibirían el monto completo del estipendio por sus servicios y que para la segunda mitad del año los actores se comprometían a presentar una propuesta para el financiamiento a la Asamblea Nacional. Esta última parte, que consta en un acta de compromiso firmada por la ex ministra de Salud Verónica Espinosa, no se cumplió. El domingo hicieron una marcha, entre ellos la Asociación de Estudiantes de la Salud, y ayer emitieron un comunicado en el que rechazaban la disposición. Les redujeron $200. Ante los reclamos, la respuesta del Hospital Carlos Andrade Marín del IES en Quito, donde ocurrieron los hechos, fue que las autoridades dan estricto cumplimiento a lo que la norma suprema y la ley ordenan, y que los internos rotativos tendrán todas las facilidades para su ingreso en la medida en que se cumplan las normas. El Ministerio de Salud se pronunciará esta semana. La nueva ministra, Catalina Andramuño, se ha mantenido en un estado de quietud, dijo Megan Córdoba, de la Asociación de Estudiantes de Salud del Ecuador, al explicar que la exigencia ahora es que se derogue el acuerdo firmado en abril. Aseguró que el estipendio no es comparable con una pasantía, pues trabajan más de 80 horas con turnos de un día completo y que previo a esta etapa ya están inmersos en los hospitales 3 años antes sin pago. 6 de la mañana con 24 minutos. Para finalizar, el portal web de la revista Vistazo da cuenta de la prisión para 31 personas por pesca ilegal en las Islas Galápagos. El hallazgo de cerca de 1 tonelada de especies marinas en peligro de extinción capturadas dentro de la zona económica exclusiva del Ecuador en Galápagos motivó que la Fiscalía de San Cristóbal formulara cargos contra 31 ciudadanos extranjeros por presunto delito contra la fauna y la flora la noche del pasado sábado. En un operativo liderado por la Fiscalía junto al Comando Provincial de Policía y la Armada Nacional, se interceptaron 5 embarcaciones medianas a 188 millas náuticas de Galápagos mientras cumplían faenas de pesca. En las bodegas de las naves Ángela, María Bonita 1, Paloma, Larisa y Juan Carlos II de bandera peruana, se encontró cerca de 1 tonelada de especies marinas como tiburones martillo, zorro, silqui, azul y maco, también a rayas. Estos ejemplares se encuentran en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. En la operación se procedió a la aprehensión de 31 adultos y un menor de edad. 6:25 en la primera hora a través de Majestad FM.
Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:27 en la mañana. ¿Cómo le va contertulio? Muy bien, contertulio. Con expectativas de que la Asamblea nuevamente retoma actividades. Claro, ayer culminó el receso legislativo, hoy habrá la primera sesión de pleno post receso. Está prevista la continuación del segundo y definitivo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. No veo ninguna posibilidad de que el día de hoy se vote ese proyecto. No se habla y no se ha incorporado aún en la agenda de trabajo de las sesiones parlamentarias la posibilidad de volver a considerar la votación del proyecto de Código Orgánico de la Salud. Hay expectativas sobre qué va a pasar con las comisiones que no han sesionado desde el 16 de mayo de este año, cuando fueron integradas por el Pleno de la Legislatura. Básicamente la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Por el momento no hay agenda en esas comisiones, al menos no se ha previsto sesiones tampoco para esta semana. Ayer el asambleísta socialcristiano Henry Cucalón publicó en su cuenta Twitter que tenía conocimiento que el Ejecutivo ya se apresta a enviar proyectos en materia económica a la Asamblea Nacional. No tenemos ningún detalle al respecto. El Ejecutivo no ha esbozado ningún tipo de anuncio específico en ese sentido, más allá del que hace pocos días generó el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, en el marco de una reunión con el señor presidente de la República, en el que anticipó la preparación de una serie de modificaciones relacionadas con el estímulo al mercado de valores. Y ahí también hay temas que son polémicos, hay temas que van a generar controversia, contertulio, amigos, amigas. Creo que lo más controversial del anuncio de Richard Martínez hace pocos días tiene que ver, es el anuncio, no sabemos el texto final que va a ser enviado a la Asamblea, pero con base en ese anuncio ya se habla de la posibilidad de que el común de los ciudadanos puedan acceder a la compra de acciones en las empresas petroleras del Estado. Y allí hay una polémica que ya se ha traducido en algunas críticas a priori por parte de conocedores en la materia, tomando en cuenta que el petróleo forma parte de las áreas estratégicas del Estado y el manejo petrolero es facultad privativa del Estado ecuatoriano. Entonces allí va a haber un problema, pero obviamente estamos hablando sobre la base o en función de un anuncio preliminar y no del texto definitivo. No sabemos qué va a decir ese texto. Sí, la misma duda creo yo que tienes tú, la tenemos todos, con respecto de si es o no es factible dar lugar a lo que sería una suerte de privatización de el manejo de una de las áreas estratégicas del país, que es el sector petrolero. Entonces creo que se generan muchas dudas y hay que ver también cuál es o cuál será la reacción de los bloques en la Asamblea Nacional a la hora de debatir esas reformas en el ámbito
de la planificación y de las finanzas públicas. Por ejemplo, lo que sí quedó claro ayer en el tuit de Cucalón es que él no estaba de acuerdo en que se incrementen impuestos. No, eso está, y eso no me sorprende porque es la posición socialcristiana de hace años. Pero es que además estás en etapa preelectoral. Exacto, yo también. ¿Qué bloque va a estar de acuerdo en subirte impuestos, tomando en cuenta de que va a ser una medida totalmente impopular y de que eso te puede significar perder un importante caudal electoral? Entonces, estás de cara a las elecciones de 2021. Vemos que hay algunos candidatos que han madrugado, ¿no?, a la campaña electoral. Ya el señor Lasso, por ejemplo, ha sacado un spot muy llamativo en redes sociales. No sé si lo está pautando ahora mismo en televisión también. Yo pero cuando por lo publiqué menos... el tuit de ayer, yo lo publiqué inmediatamente después de que ese mismo spot que está pautado en redes, lo vi en un canal de televisión. Yo lo vi en redes sociales nada más. Yo lo vi en un canal de Me llamó mucho la atención, sobre todo por una frase que tú también la citaste en tu tweet, que es la que a mí más me llamó la atención. La de los políticos. Es esa de que los políticos no saben generar empleo. Señor Lasso, usted es banquero, pero también es político. O sea, me parece que se está pegando un tiro en el pie. Y yo más que ese tipo de spots, sigo insistiendo, me parece que es necesario que Guillermo Lasso le diga la verdad al país con respecto de quiénes son los analistas económicos o los economistas que sugirieron, con el afán de bloquear políticamente a Correa, llevarle a este hecatombe económica al país. O sea, yo creo que eso va primero. De ahí lo otro, las normas electorales y las leyes, incluida la Constitución en este país, con Tertulio, no hablan de un control preelectoral a estas alturas, ¿no? O sea, tanto Lasso como Nebot o como Correa o como quien quiera puede empezar a adelantarse haciendo campaña electoral. Además, una cosa, no solo lo está haciendo en los medios regulares o formales, sino lo está haciendo a través de redes sociales, y las redes sociales todavía siguen escapando al control electoral. Eso es algo de lo que se ha venido discutiendo durante largo rato, y sobre lo cual las autoridades en este país, ni la Asamblea ni el Ejecutivo en su momento, le supieron dar una respuesta al Ecuador sobre cómo controlas o cómo regulas la publicidad y la campaña electoral en redes sociales. Aquí me escribe, gracias Paola por su mensaje. Justamente dice, ayer vi el spot de Lasso, y es el criterio de ella, se quiere desvincular de este gobierno. Yo tuve, Paola, le cuento la misma sensación, pero digo, a ver, y ya que abrimos un paréntesis porque empezamos hablando sobre el tema de la Asamblea, pero sí, yo creo que el tema de la Asamblea, lo que puede pasar en la Asamblea durante los siguientes 4 meses del año, está directamente relacionado o es directamente proporcional a movimientos como el de Guillermo Lasso. Y lo que pueda suceder en las elecciones de 2021. A ver, sí. ¿Lasso puede pautar spots? Sí, sí puede. ¿Lasso puede hacer recorridos? Sí, sí puede. Pero por supuesto, nosotros no sabemos hasta que no se registre formalmente su candidatura. No podemos decir en este momento que Lasso es candidato presidencial para los comicios del próximo 2021. En este momento no es posible. ¿Qué es lo que se ha planteado y ha sido la discusión anterior? Que sobre el mismo Lasso, mira tú, con Tertulio, amigos, amigas, ya se generó alguna discusión en el pasado. Me voy a remontar al año 2012, cuando Lasso por primera vez se candidatizó a la presidencia de la República. En 2012 ya se hablaba de la figura de Guillermo Lasso como un posible candidato para las elecciones de 2013. Lasso ya había dejado la presidencia ejecutiva del Banco de Guayaquil, y Lasso presentó un libro llamado Otro Ecuador es posible. En junio del 2012. Y en función, con base en este evento que cito, Lasso empezó a hacer recorridos a lo largo del país, luego de lo cual oficializó su candidatura a la presidencia de la República. Me estoy remontando a 2012. Lasso fue candidato en 2013, cuando Correa ganó por última vez y lo hizo en primera vuelta. Lasso queda segundo, pero a una distancia como de 30 puntos respecto de Correa. Lasso vuelve a participar en 2017 y ahora Lasso ha anunciado ciertamente que va a ser candidato en 2021. Pero en este momento ya está un vacío tanto en la Constitución cuanto en el Código de la Democracia. ¿Cómo regulamos esto que para algunos podría sentirse como una suerte de precampaña electoral? Que un dirigente político paute spots en medios tradicionales y en medios digitales alternativos y anuncie que va a hacer recorridos para hablar de empleo. Ojo, Lasso no está anunciando su candidatura, está anunciando una intención. Desde luego, si uno ata esa intención a la fría letra de la ley, Lasso no está violando la ley, no está violando la Constitución. ¿Por qué? Porque ni la Constitución ni la ley prevén este tipo de situaciones asociadas a lo que uno puede denominar o considerar una precampaña electoral.
Ahora bien, yo no sé si a Lasso, el Consejo Nacional Electoral de aquella época, 2012-2013, que organizó los comicios presidenciales de ese año, yo no sé si el gasto que implicó la presentación del libro, los recorridos al país, fueron probablemente imputados al gasto electoral de quien entonces todavía no era candidato. Aquí hay una discusión de fondo por estos vacíos de la legislación y de la propia Constitución que no han sido subsanados. ¿Qué pasa si hoy Lasso empieza? A ver, hoy está pautando. La pauta en redes ya implica un costo, la pauta en medios tradicionales implica un costo, sus recorridos implica un costo. ¿Qué pasa si Lasso, hacia noviembre más o menos del próximo año, inscribe su candidatura para la presidencia de la República? ¿Cómo va a ser el Consejo Nacional Electoral para imputar esto que está ocurriendo hoy a ese gasto electoral de Lasso? ¿Y cómo se va a considerar lo de hoy como una especie de precampaña? Sobre esto evidentemente hay un vacío, y claro, se presta para la especulación. Pero bueno, Lasso, a propósito del mensaje que recibimos de Paola, yo sí siento que Lasso está procurando y ha emitido 2 mensajes en estas 2 últimas semanas. La entrevista con Diego Kendo, cuyo contenido lo escuchamos la semana anterior y me llamó poderosamente la atención, y este spot del día de ayer. Lasso en verdad se está desmarcando del gobierno porque considera que el gobierno está más cerca de los socialcristianos. ¿Qué pasa con el acuerdo legislativo de gobernabilidad que firmaron de cara a la elección de las autoridades legislativas el 14 de mayo y que entre saltos y brincos ahí está? Yo creo que hay dos aristas que todavía se sostienen en ese acuerdo legislativo con Tertul. El uno es la del anticorreísmo, o sea, finalmente lo que le siguen uniendo al bloque de Creo, al PCC, a los independientes y a ese remedo de bloque que es el de Alianza País, es el anticorreísmo. Qué dura el con Tertul. Es que es un remedio de bloque, o sea, no me vas a decir a mí que quienes hicieron campaña posando en las fotos con Correa hoy son los máximos detractores de Correa. Así es. O sea, es impresentable, el bloque de Alianza País es impresentable. O sea, porque por lo menos los de Creo han sido siempre anticorreístas, los socialcristianos han sido siempre opositores a Correa, pero la gente que hoy en Alianza País, por alinearse con el sendero, la ruta, el camino que cogió el gobierno de Moreno y Moreno, están siendo inconsecuentes e incoherentes con sus propios principios, porque no creo que tengan principios, o sea, es así de sencillo. Es un bloque que no tiene principios, es un bloque que se vendió al escenario político que se ha fijado desde hace 1 año y medio atrás. Para mí hay 2 cosas que le siguen uniendo. Una, el tema del anticorreísmo, y el otro es las reformas de carácter económico y laboral. O sea, me parece que por ahí va el acuerdo legislativo, de ahí en más me parece que temas que de igual forma le interesan a la gente, a ellos probablemente ni les va ni les viene. O sea, creo yo, por ejemplo, que más importante que ponerse a debatir, mira tú que la nota de Diario El Universo hablaba de el debate que se abre nuevamente en torno a un tema que es estrictamente político y que les interesa a las élites políticas del país, la eliminación o la permanencia del Consejo de Participación Ciudadana. Mientras tanto, el Código de la Salud sigue ahí, a la espera. Mientras tanto, las reformas del Código Integral Penal, donde no se habla solo de temas como la despenalización del aborto en caso de violación, sino de muchísimas otras cosas a propósito de la coyuntura y la inseguridad que vive el país, escenas como la de ayer que vimos, donde 2 policías se enfrentan a 8 delincuentes que roban un hotel y que les ciernen a tiros a los policías que llegan. O sea, ¿qué tipo de operativo es ese? 2 policías para 8 delincuentes, todos bien armados y en motos. Entonces abren la puerta del parqueadero del hotel, los tipos salen echando bala y 2 policías, ¿qué hacen? Salir corriendo. Qué bárbaro, ¿no? Pero ese es el país que tenemos. Se siguen tomando las cárceles, los presos, siguen existiendo amotinamientos. ¿Cuándo va el gobierno a asumir que fue un error craso, otra vez, por andar en el andarivel del anticorreísmo y de decir que todo lo que se hizo antes estuvo mal, de haber eliminado el Ministerio de Justicia y de haber dejado en el olvido el sistema penitenciario? Entonces seguimos teniendo problemas como el de ayer en el Turi, donde hay amotinamientos, donde los presos se siguen tomando las cárceles, donde hay heridos, donde hay muertos, donde hay desmanes, donde hay relajo. Entonces, esas cosas son básicas. ¿Qué quieren? Fregar a los trabajadores con la reforma laboral, flexibilizar obviamente el tema de los contratos,
cambiar el tema tributario. Eso te iba a decir, el tema impositivo. Cambiar el tema tributario y seguir en la onda del anticorreísmo. O sea, yo nunca me voy a olvidar de las palabras de Luis Pachala, cuando se convirtió en el jefe de la bancada de Creo. ¿Ya? ¿Cuál era el objetivo primigenio de ese dichoso acuerdo y coalición parlamentaria? Era bloquear por completo a los correístas. Esa fue la respuesta. Así de sencillo. Y el tipo dijo algo que, insisto, para mí como que se quedó ahí. Yo creo que sí te lo comenté y lo comentamos acá. El tipo en la entrevista que dio en los pasillos de la asamblea dijo, pero sí es sencillo darse cuenta. Esos eran mayoría. Antes tenían 6 o 5 de 7 en el CAL. Hoy nosotros tenemos 4 de 7, dijo él. Les quitamos del CAL. O sea, era bloquear a los correístas. Entonces, a cuadros como Marcela Guiñaga ya no le tienes de justicia. A Pavel Muñoz. Le mandas a derechos colectivos. A Pavel Muñoz ya no le tienes manejando régimen económico, lo mandas a participación ciudadana. O sea, les tienes en el congelador. Ese era el objetivo. Entonces, creo que todavía esas 3 cosas fundamentales, tema laboral, el tema económico, tributario y el tema del bloqueo al correísmo, siguen estando vigentes. De ahí que no les interese aprobar el Código de la Salud, el tema del COIP, el tema de otras reformas. Eso ya tiene que ver con que a ellos no les interesa la agenda ciudadana, pues les interesa su agenda política. Entonces van a seguir debatiendo de que hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y que la Asamblea recobre la potestad de elegir a las autoridades de control. Que vamos al tema de la bicameralidad. Mira tú, Patricio Donoso, que no tengo nada en contra del vicepresidente de la Asamblea, pero es uno de los que estaría impedido de participar por una tercera reelección después de la misma consulta popular que ellos se encargaron de propiciar. Entonces, esta misma clase política que hoy domina es la que se pegó un tiro en el pie cuando dijo, legisladores no van más a la reelección, presidentes no más, alcaldes, prefectos, ya nadie se puede reelegir más de una vez. Bueno, ahora él está de acuerdo con la bicameralidad. Entonces, si vas a elegir senadores, él también puede postularse para senador. Podría ser, ¿no? ¿No es cierto? Cucalón también podría postularse. Entonces, es obvio que van a estar de acuerdo. Hilando fino. Sí, pues. Oye, es que tienes que ir más allá. O sea, siempre creo yo que los ciudadanos tenemos que ser mal pensados. Sí, y los políticos, en serio, muy pocas veces están, y más en esta época, yo noto, no están sintonizados con lo que desea la gente. De acuerdo. Por eso les revolcaron en las elecciones de marzo. Porque no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Oye, ¿qué te parece? Gracias al doctor Ruiz, gracias Arturo. Me parece muy interesante y contribuye esta visión de Arturo, que además es un especialista en temas de estrategia política. Nos dice, Lazo en el spot no habla del anticorreísmo, y es verdad. Vean el spot de Lazo. Lazo no se refiere en ninguna parte al anticorreísmo directamente. No va a mezclar temas negativos con propuestas positivas. Sí, el spot de Lazo, uno entendería, es tirado más a la parte positiva, que va a recorrer el país porque va a hablar de emprendimiento, va a hablar de la generación de empleo, etcétera. Creo que ya va al ataque a Moreno. Técnicamente es lo lógico. Hay que atacar al que peores números tiene. Correa tiene mejores números este momento que el propio Lazo y que el presidente Moreno. Eso dicen las encuestas, no lo decimos nosotros. Eso dicen las encuestas. Pero una cosa tiene cierta lógica lo que dice Arturo. Pero una cosa es el spot de Lazo y otra cosa es el accionar de su bloque legislativo. La praxis. O sea, tampoco puedes separarlo uno de lo otro. De acuerdo, la praxis. Que él quiera mostrarse como... Pero es que es normal, o sea, yo quiero vender un producto, te voy a decir que mi producto es mejor. Ya. ¿Sí o no? Entonces digo, esto es lo mejor, es lo que más te conviene. Pero vean pues el accionar del bloque de Creo en la Asamblea. Pero ahí tiene, todos los días, es un desastre. Tienen un presidente de una comisión que no trabaja ya 3 meses, que es la de gobiernos autónomos descentralizados. Héctor Yepes es el presidente. ¿De dónde es? De Creo. ¿Por qué no da un paso al costado y viabiliza la elección de un nuevo presidente de esa comisión y le dan gobernabilidad? Lo mismo pasa con la Comisión de Derechos de los Trabajadores. O sea, por eso yo este retorno de actividades en la Asamblea le veo con poquísimas expectativas, porque, insisto, no están sintonizados con el clamor de la gente. O sea, tienes 2 comisiones
que están ya más de 100 días sin trabajar. La de Derechos de los Trabajadores, donde preside María José Carrión, que fue, mira tú, duramente cuestionada por la bancada de Creo, por su accionar al frente de la Comisión de Fiscalización. Y resulta que esa bancada de Creo, que tanto le cuestionó a Carrión, le puso los votos para elegirla. Y cuantas veces estuvieron aquí, los legisladores de Creo no supieron dar una respuesta contundente, coherente de por qué dieron sus votos para elegirle a Carrión. Con excepción, por ejemplo, de gente como Roberto Gómez. Que Roberto Gómez, en cambio, no le apoyó. No le apoyó ni en la comisión, ni tampoco en el caso del Pleno. Pero bueno, algunos mensajes que dan cuenta justamente de que también Jaime Nebot está haciendo recurridos, pero Jaime Nebot no está pautando. Nadie impide, y esto creo que la opinión pública tiene que tener claridad. El político tiene todo el derecho de hacer recorridos. Todo el derecho de hacer recorridos. Que está en precampaña, por supuesto. El político, por lo general, y coincidirás conmigo con Tertulio, per se, el político está en permanente campaña. Pero claro. Ya, tenga o no tenga un cargo, el político está en permanente campaña. El tema es que estas cosas, la naturaleza de estas cosas no están reguladas. Porque tampoco se puede regular per se el hecho de que un político pueda hacer recorridos. Si no es tiempo de elecciones, no se puede regular eso, no se puede. Entonces, obviamente, Nebot está haciendo recorridos, Lasso va a hacer recorridos, Lasso anunció que traslada su domicilio a Quito, está clara la estrategia de Lasso. Yo no sé si al final del día, porque de aquí a un año pueden pasar un montón de cosas, no sabemos si de aquí a un año finalmente Lasso se va a decidir por una tercera candidatura. Yo no sé si Lasso se va a arriesgar, porque Lasso tendrá que analizar su entorno, los números que tiene y todo. Yo no sé si Lasso se va a arriesgar a perder por tercera ocasión. Yo no sé si Nebot llegue con la suficiente fuerza. Está claro que Nebot es la principal apuesta de un montón de sectores políticos. No solo de los socialcristianos, un montón de sectores que han apostado por el propio Jaime Nebot. Pero yo no sé si de aquí a un año... Sectores de la propia izquierda. De la propia izquierda. Claro. Propia izquierda. Claro. Pachacuti no me vas a decir tú a mí que está con la izquierda. No. Pachacuti está con Nebot. Sectores que además en las elecciones del 2017, siendo de la izquierda, apoyaron la candidatura de Lasso. La Unidad Popular, claro. Acuérdense. Los ex MPD. Que apoyaron la candidatura de Lasso. Los Rupture. Pero digo, voy a hacer un ejercicio, digamos, de futurología y me voy a trasladar 12 meses hacia adelante. Al 3 de septiembre del 2020. Yo no sé si Nebot llegue con la suficiente fuerza. Habrá que ver qué pasa en los siguientes 12 meses. Porque ya para septiembre del próximo año ya tendremos un panorama mucho más claro de quiénes podrían ser candidatos a la presidencia de la República. Y está claro que ni Nebot ha decidido y Lasso, aunque haya anunciado, yo tengo mis serias dudas de que si los números no le favorecen, Lasso se arriesga a una tercera derrota. Porque claro, hoy ya a Lasso lo comparan con Álvaro Noboa. Álvaro Noboa se presentó 5 veces a la presidencia de la República. No lo dijiste tú, lo dijo Auqui Tituaña aquí días atrás, ¿no? Dijo Lasso ya no debería presentarse porque si no se va a convertir en el nuevo Alvarito. Si no le favorecen los números, Lasso no debería, y dudo mucho que se presente. Dudo mucho que se arriesgue a invertir recursos, que los tiene, porque Lasso los tiene. Y dudo mucho que él se arriesgue a una tercera derrota más allá del gasto económico que eso va a implicar. Lo de Nebot está matizado por una serie de factores. Nebot, luego de la derrota del año 96, eludió siempre la posibilidad de una candidatura presidencial. ¿Por qué? Porque, y eso dice la historia, desde el año 92 a los socialcristianos les resultó más rentable cogobernar. ¿Coincidirás conmigo en esa visión? Claro. Los socialcristianos cogobernaron y se convirtieron en una suerte del poder tras el poder. Los socialcristianos, señores, manejaban las cortes de este país. Manejaron las cortes de este país hasta el año 2004, cuando de forma inconstitucional la Corte Suprema de Justicia fue destituida. Esa corte, destituida en el 2004, que nació en el año 97, fue integrada por el Congreso liderado por el doctor Meller, por los socialcristianos. Y los socialcristianos, tanto en el gobierno de Durán Ballén o del gobierno de Durán Ballén hasta el año 2006, los socialcristianos siempre cogobernaron. Por eso no lanzaron a sus principales figuras no se volvieron a lanzar. Febres Cordero no se volvió a lanzar. Febres Cordero participó una vez a la presidencia, en el 84 ganó, en el 92 fue alcalde, en el 2000 fue diputado, en el 2003 fue diputado, en el 2000 terminó y en el 2003 llegó al Congreso como diputado. Y como diputado fue cuando Febres Cordero anunció que iba a perseguir al presidente Gustavo Noboa como perro con hambre. Porque así fue. Hay que revisar la historia.
siempre planteo yo, hay que revisar la historia. A los socialcristianos todo el tiempo les ha convenido más cogobernar y por eso no ha lanzado a sus mejores cuadros a la presidencia de la República. A Cynthia Viteri la lanzaron en el año 2006, empezó con expectativas y luego la dejaron sola. Tú recordarás, Febres Cordero le quitó el apoyo en medio de la campaña. Claro, ahí cuando fue candidato por primera vez Correa, ¿no? Ya, a Cynthia Viteri. Con Cynthia Viteri en el 2006 los socialcristianos no se portaron bien. Entonces, retomando lo que decía, yo no sé si de aquí a un año Nebot confirmará su candidatura porque va a depender de un montón de factores. Va a depender de la situación económica del país. Muchos dicen que Nebot no se lanzó en el año 98 y los socialcristianos prefirieron respaldar la candidatura de Maguad porque ya estaban conscientes de la difícil situación económica que se venía. Muchos dicen eso. Yo no lo sé. Si yo le pregunto a Nebot seguramente me dirá lo contrario. Pero es algo que se dice, que los socialcristianos no lanzaron candidatura y respaldaron a Maguad porque estaban conscientes de la enorme crisis económica que iba a estallar. De hecho, un año después, en el 99, estalló la crisis bancaria. Y en enero del año 2000 tuvieron a última hora que dolarizar la economía. Entonces, dudo mucho que Nebot se vaya a arriesgar si es que los números no le favorecen. Dudo mucho que Lasso, aunque Lasso lo ha anunciado y Lasso quiere, yo no sé si de aquí a un año le alcancen los números a Lasso para ser candidato. Ahora, yo te planteo la misma tesis de la que hablaba ayer David Villamar, ¿no? O sea, finalmente Nebot y Lasso terminarían disputándose el mismo segmento del electorado. Claro. Porque estamos hablando de dos candidatos, de dos sectores que representan a la centro derecha de este país, entonces con la cual simpatizan también un sector de la izquierda. O sea, Pachacuti yo le veo ahora mismo más cercano a Nebot y a Lasso que cualquier otra candidatura que pueda salir de la centroizquierda. O sea, Pachacuti hace rato que empezó a ir ahí como un carro con beriberi. Y ayer David Villamar nos planteaba el escenario de que el candidato de la derecha, en este caso que podría ser Nebot, que tiene un poco más de fuerza y de músculo político en este momento, podría obtener el 40%, nos decía él, partiendo la votación del correísmo, que supuestamente tiene un poquito más del 30%. O sea, eso lo dijo Lasso, ¿no? Digo que un poquito más alto, Diego. Eso le dijo. 25, un poquito más alto. Un poquito más alto, Diego. 28. No, un poquito más alto. Y ahí sí, Diego Gendo ya se asustó. Digo, ¿cómo? Claro, entonces necesitas partir esa votación y para eso necesitas lo que ayer nos planteaba David Villamar, que es un candidato chimbador, decía él, ¿no? O sea, alguien que venga y te parta esa votación de la centroizquierda, que se puede identificar con el correísmo. Lo otro, yo no descartaría tampoco a la figura de Sonnenholzner, que eso te iba a decir. Que hay algunos analistas que lo ubican ahora mismo como el funcionario del gobierno con la mejor calificación. Y de hecho, tener una buena calificación en este gobierno creo que es un punto muy alto de Sonnenholzner. Creo que él está haciendo su camino de forma paralela, ¿no? O sea, y es bueno además que Sonnenholzner haya logrado no acarrear todo lo negativo que, por ejemplo, sí tiene la imagen presidencial o la imagen de otros funcionarios del gobierno como María Paula Romo por su pésimo desempeño en el tema del manejo de la seguridad, o Santiago Cuesta, que cada vez que abre la boca en entrevistas nos deja a todos estupefactos con las barbaridades que dice. Entonces me parece a mí que Sonnenholzner es un tipo muy inteligente y muy hábil. Y que, por ejemplo, con el viraje que le está pretendiendo dar al gobierno en el manejo de la comunicación, puede lograr sus objetivos, ¿no? Porque me da la impresión de que a raíz de lo que dijo en aquella entrevista de televisión, un programa dominical, en donde él reconocía que comunicacionalmente el gobierno no ha hecho bien las cosas, que ha cometido muchísimos errores, que no ha habido estrategia de comunicación y demás, con las personas que han llegado ahora a manejar la comunicación, yo entiendo que el que toma el mando de esa área, que es también estratégica, es Sonnenholzner. Entonces vamos a ver qué cambio le da al manejo del discurso, a los relatos que empieza a emitir el gobierno, que ya tiene que dejarse
de estar hablando solo del pasado y de lo negativo, sino quizás empezar a hablar de lo bueno que está haciendo. O sea, por ejemplo, hubo una semana en que el vicepresidente visitó Manabí y donde yo tengo entendido que hubo muchos anuncios que fueron muy positivos y donde fue bien recibido. Sonnenholzner en Chone, por ejemplo, recibimos comentarios nosotros de que la gente se quedó complacida con la visita del vicepresidente, los anuncios y la entrega de obras y cosas por el estilo. O sea, a mí me parece que el vicepresidente de la República tiene un discurso más potente. Le falta tal vez probablemente una mejor o mayor articulación, ciertamente, pero creo que el discurso del segundo mandatario, uno le advierte más potente que el discurso del presidente de la República. Tomando en cuenta además que en el discurso del presidente ha ocurrido una serie de deslices en los últimos tiempos que los hemos mencionado en varias ocasiones acá y que creo que también han contribuido a dificultar la imagen del presidente de la República ante la opinión pública. Pero sí, yo no descartaría la figura de Sonnenholzner. Ahora, y esto también se dice, ¿no? Que el vicepresidente es un hombre cercano a Nebot. Que el gobernador del Guayas es un hombre cercano a Nebot. O sea, ¿qué mismo? ¿El gobierno se animará a poner un candidato presidencial? ¿El gobierno se animará a poner un candidato bajo el paraguas de Alianza País? ¿Alianza País todavía existe o ya no existe? O sea, hay una serie de interrogantes respecto a la naturaleza del movimiento oficialista. Esta organización política muy venida menos hoy, que creo que con las justas logró mantener de alguna manera presencia importante en algunos sectores locales durante las últimas elecciones, pero que yo no le veo con ningún tipo de proyección nacional de cara a 2021. Me parece que Alianza País es un movimiento que hoy está más desarticulado y el 2021 yo no sé si llegue con la suficiente fuerza como para poner un candidato propio. Ahora, yo tampoco descarto que en la elección presidencial pueda ocurrir y se repita lo mismo con Tertulio que lo que pasó en Quito, que lo que pasó en Sangolquí, que lo que pasó en Cuenca, donde haya una papeleta convertida en una sábana y donde tengamos 20 candidatos presidenciales. O sea, yo tampoco descarto eso, ¿no? Porque yo creo que va a depender de las reformas que tienen que tramitar. Yo no sé si les alcanza el tiempo que tienen que tramitar el Código de Democracia. Porque las tendencias políticas en los últimos años han dado lugar precisamente a eso que nos decía David Villamar, ¿no? Al aparecimiento de esas candidaturas que estaban presupuestadas para tratar de romper o de acarrear votación de una u otra candidatura. Que sí, que son, digamos, porcentajes bajos, pero que a la larga terminan pesando, ¿no? O sea, yo no sé, por ejemplo, qué hubiese sucedido en la elección de 2013, si es que finalmente Correa ganaba o no en primera vuelta, si se presentaban tales candidatos. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cómo a Roda se lo dejó inscribir el movimiento Suma Última Hora. Claro, y por una decisión de la Corte Constitucional, pues tú recordarás. Exactamente. Porque no había sido calificada la candidatura. La elección de 2017, donde Cintia Viteri también participó y se llevó un porcentaje de votación que bien pudo haber alcanzado Lazo. Participó Dalo Bucaram, que también, digamos, pelea un segmento del electorado parecido. Yo creo que Dalo estuvo a la Izquierda Democrática con Paco Moncayo aquí en Quito, sí, que también se te llevaba un sector del electorado de la clase media alta quiteña, que pudo haber apoyado a Lazo. Oye, yo a Dalo creo que la carrera política de Dalo llegó hasta ahí. ¿Te parece? Sí. Yo creo que, a ver, me parece penoso porque yo creo que Dalo Bucaram se ha preparado para hacer política. Yo creo que participó con mucho decoro en las elecciones de 2017, pero me parece que al final del día el retorno de Abdalá Bucaram padre al país le terminó haciendo daño a Dalo Bucaram. Sí. O sea, me parece a mí. El hecho de que Abdalá Bucaram siga omnipresente, la permanente presencia de Bucaram padre en las redes, su programa radial de los días sábados, que es un espacio para el insulto y para el cuestionamiento, pero utilizando términos impublicables desde mi punto de vista. Yo no estoy de acuerdo con ese espacio, pero bueno, aquí se habla de las libertades y cada quien sabe cómo maneja su medio o cómo maneja los espacios. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eso terminó haciéndole daño a la imagen de Dalo. Y tanto que ahora Dalo ya en política casi ni aparece, ¿no? Está no aparece. Más dedicado, creo que a la dirigencia deportiva. No aparece.
Tiene un club, ¿no? Un club de fútbol. Entiendo que sí. Segunda categoría. La- 9 de octubre. No sé. Te cuento que no sé. Sí, tiene un equipo de No, fútbol. no le he seguido porque Creo que es además presidente. no lo he visto ahí presente. Los excesos de Jacobo Bucarán, su hermano mayor, que también su cuenta Twitter es llena de insultos y cosas así. Entonces creo que todo eso le ha terminado haciendo daño a la imagen de Dalo. Yo hoy, en este momento, no veo una proyección de Dalo Bucarán de cara a 2021. Yo no sé si finalmente se decida lanzarse nuevamente a la presidencia. O tal vez busque nuevamente una curul en la Asamblea Nacional. Creo que no puede. Dalo. ¿Puede o no puede Dalo? Yo creo que sí puede. No puede. Fue electo en el 2009 y en el 2013. Sí, no puede. No Ya puede. no podría. No, ya no puede. Ya no puede ser candidato a la legislatura. Entonces, mira tú cómo, por ejemplo, por ahí tienes este tema de Dalo. Para ir cerrando, nos reservamos para mañana para continuar con este comentario, el análisis sobre este tema. Hemos hablado de 2 e incluso 3 posibles candidatos, supercandidatos vinculados a la derecha ideológica de este país. Nebot y Lasso. Y yo sí lo añadiría, si es que esa es la intención del vicepresidente, a Otto Sonnenholzner, si es que está trabajando eventualmente, si en su radar, en su cabeza está ser candidato en 2021. Ahora, tampoco puedes descartar, digo, dependiendo de los escenarios, podría ser que Otto sea un tercer candidato, una tercera vía. Pero ahí vas a atomizar a la La otra podría ser a otomizar. La otra podría ser que Sonnenholzner sea el compañero de fórmula de alguno de ellos, ¿no? Podría ser. Porque también se habla de que algunos ministros que conforman este gabinete estarían pujando por ser la opción vicepresidencial de Lasso. Claro. Eso es algo que también se viene comentando hace mucho. Pero yo te quiero insistir. Y Lo de Lasso, a Sonnenholzner, como lo ubican más con la línea social cristiana. lo de Lasso va a seguir dependiendo de cómo llegue Lasso de aquí a un año. Ahora, también hay que hablar de los equilibrios regionales, ¿no? O sea, Nebot y Sonnenholzner son dos actores de la política guayaquileña. ¿Qué pasa con Nebot, Lasso, Sonnenholzner. Claro, los tres guayaquileños. ¿Qué pasa? Pero te digo, el momento de, Sí. de conformar una binomio. dupla o un binomio, finalmente tienes que pensar en el equilibrio regional. Tengo entendido que a Nebot, más que a Lasso, le cuesta entrar en Quito, perdón. Que la penetración de Nebot y del Partido Social Cristiano en Quito sigue siendo supremamente difícil. Y creo que ahí, en lo inteligentes que son para hacer política los socialcristianos, aunque en la última elección seccional, por insistir en las candidaturas de los caciques, mira tú, perdieron por ejemplo en El Oro, alcaldía y prefectura, perdieron en Tungurahua la alcaldía con Luis Fernando Torres, que me parece a mí que es uno de los mejores cuadros que tiene el PSC. Pero en Quito no supieron apostar bien y deciden renunciar a la posible candidatura a la alcaldía de Mauricio Pozo, que a mí en lo particular me parecía un candidatazo. Además, la vez que vino acá a la entrevista me dejó una grata impresión sobre su conocimiento de la ciudad y claro, él tenía, digamos, muy clara la visión de lo que debía haber hecho en cuestión de reingeniería del modelo municipal. Y deciden bajarlo de la candidatura a Mauricio Pozo. Postulan a Paola y Ventimilla. postulan a Paola Ventimilla. Yo en lo particular no tengo nada en contra de la señora Ventimilla. Pero dime tú en qué puesto quedó. Sí, claro. Entonces no le apostaron a una candidatura sólida en Quito que podía haber sido, digamos, una especie como de abrir la puerta a una potencial candidatura fuerte presidencial de Nebot en este caso. A mí me parece que las joyas de la corona para la campaña que se avecina van a ser Quito y Manabí. Pichinchi y Manabí. Quito fundamentalmente porque tiene el mayor número de electores de la provincia y toda la provincia de Manabí. De eso vamos a seguir hablando el día de mañana. Corto, voy a la pausa. Al retornar ya estaremos comenzando con la ronda de entrevistas. A los tiempos visitará nuestra mesa de trabajo Alexandra Ocles, directora del servicio de emergencias de riesgos. Con ella estaremos hablando sobre algunos temas asociados a su gestión. Luego también estará con nosotros Vilma Andrade para continuar hablando de los temas legislativos y políticos, y más adelante el general Euclides Mantilla para comentar detalles sobre las estrategias para enfrentar la inseguridad en la capital. 7:04 en la primera hora. No se desconecte de nuestra señal.
Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 6 minutos. A esta hora damos la bienvenida a la directora del Servicio de Gestión Nacional de Riesgos y Emergencias, Alexandra Ocles, para hablar sobre el Acuerdo Nacional para la Reducción de Riesgos Desastres 2030, que forma parte de este gran acuerdo y diálogo nacional. ¿Cómo está, señora directora? Bienvenida, buenos días. ¿Cómo han enfrentado esta etapa de verano, para empezar, y de ahí hablar en macro de este acuerdo nacional? Pero ¿cómo han enfrentado esta etapa de verano donde siempre el país está enfrentando contingentes por motivos de incendios forestales y cosas por el estilo? Bienvenida, buenos días. Gracias, Alexis. Buenos días. Un saludo, Fabricio. Un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, cada verano, cada época seca, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, articulando a los distintos actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, hemos trabajado por generar una dinámica de respuesta ante la contingencia que se da en todo el país. Esta es la época tradicional, si se quiere, y digo de forma bastante sarcástica, la época tradicional para los incendios forestales. Lamentable, nosotros iniciamos además hace unos meses la campaña Ecuador sin Fuego, precisamente con el Ministerio de Ambiente y con el Ministerio de Agricultura. Son dos sectores importantes en este proceso, pero además con los gobiernos autónomos descentralizados, con los organismos de primera respuesta, como son los cuerpos de bomberos a nivel nacional, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y la propia comunidad, que son los actores fundamentales en este proceso. Sin duda, a lo largo de estos meses hemos ido enfrentando una serie de eventos y de incendios forestales en las distintas provincias del país, en unos con varias hectáreas consumidas por el fuego. ¿Lo del Purulagua, por ejemplo? Lo del Purulagua que es bastante extenso. ¿Qué tan grave ha sido lo del Purulagua? Digo, siempre un incendio forestal genera al final del día una serie de consecuencias lamentables de esta liberación de CO2, que es mucho más contaminante, que tiene que ver con el efecto invernadero, el quemar el ecosistema, la biodiversidad que está en cada una de las zonas. Digamos, todo ese tipo de acciones y de consecuencias siempre van a ser muy complejas para el país, para la naturaleza, para los seres humanos. Y en las zonas rurales, directora, ¿se siguen repitiendo esas prácticas ancestrales de la quema, por ejemplo, para el tema de los cultivos y el agro? Lamentablemente sí, Alexis, es una práctica ancestral. Es bastante complejo que la ciudadanía y que nuestros agricultores puedan un poco cambiar esta lógicas, dinámica, ¿no? Porque se asume que haciendo estas quemas usted recupera la tierra, quema plagas y cosas así, o estas quemas de basura que a veces en algunos barrios se suelen hacer y terminan generándose estos incendios forestales, más con las condiciones en las cuales está hoy la vegetación, sobre todo en la sierra. La incidencia y la presencia de los incendios es mucho más favorable.
Correcto. Hablábamos del tema del Purulagua. ¿En qué otros sectores o en qué otras zonas se ha tenido que mitigar, que controlar el tema de incendios forestales en este etapa? La semana pasada en Otavalo fue bastante fuerte. Claro, vimos unas imágenes. Sí, así es, ¿no? lo de Otavalo fue bastante fuerte. Decirles que hasta ahora, por ejemplo, tenemos 4.833 hectáreas consumidas. De esto da cuenta más o menos de 886 eventos que se han dado a nivel nacional. Las 3 provincias más afectadas hasta el momento son Imbabura, Loja y Pichincha. Digamos, de ahí tenemos Carchi, Guayas, Chimborazo, el Azuay, la provincia del Oro, entre las provincias con mayor afectación. Y creo que esto obviamente siempre tiene que ponernos a pensar en las consecuencias de cada uno de estos eventos, en el rubro que significa para el Estado, para los gobiernos autónomos descentralizados, la respuesta frente a este tipo de incidentes. El trabajo ha sido coordinado con los cuerpos de bomberos. ¿Cómo se ha generado esa coordinación? Por ejemplo, en el caso del Purulagua, ¿cómo ustedes coordinaron justamente la intervención de los bomberos? En el caso del Purulagua, siempre una vez que está identificado el conato de incendio, rápidamente se despacha a los cuerpos de bomberos para que puedan atender, y depende de la magnitud. Quizás de un tema importante es decir que en el caso de los cuerpos de bomberos de Quito y de otras provincias, siempre hay una especialización dentro de ellos, que son los bomberos forestales, y obviamente son quienes más actividad han tenido en este tiempo, sin decir que el resto de miembros de la casaca roja también acompañan este proceso, y según las condiciones del incendio, obviamente actúa Policía Nacional a través de la intervención de los helicópteros, con Fuerzas Armadas, que también ayudan en estos casos. En muchas ocasiones se complejiza muchísimo más por las condiciones del clima. Hay lugares en donde por efectos del clima, los vientos, no es posible entrar con los helicópteros, y el trabajo tiene que ser hecho por tierra con los bomberos y a veces mucha gente de la comunidad que suele también apoyar en este proceso. Ahora, estamos hablando de lo que está pasando en el verano, el control de los incendios, pero claro, a la vuelta de la esquina ya está el invierno, y resulta que hay inviernos mucho más fuertes que otros. ¿Cuál es la proyección del invierno que se avecina sobre todo para la región litoral, en donde a ratos o hay etapas o años en los cuales se siente con mucha más fuerza la presencia de las lluvias, que a su vez generan crecida de ríos, que a su vez provocan inundaciones en algunas zonas? ¿Cómo se proyecta y cómo está la planificación de cara al próximo invierno? Fabricio, hay un tema que ha pasado en este tiempo, y es que a partir de lo que sucedió en este mismo año con la época lluviosa, donde el país tiene aproximadamente 110 millones de dólares en pérdidas, nosotros hemos hecho, aprovechando la presencia de nuevas autoridades locales en el territorio nacional. Yo misma estoy recorriendo todo el país, puedo decir que me he dado la vuelta al país, reuniéndome con las autoridades locales para poder preparar una serie de acciones que se tienen que desarrollar en el territorio. Recuerde usted que la competencia de la gestión de riesgos está también en los gobiernos locales, y por tanto eso tiene que ser asumido en cada uno de los territorios. Hay muchas cosas que se perdieron simple y llanamente porque a muchos gobiernos locales no les dio la gana, no les interesa manejar intervenir en un tema que es absolutamente fundamental, y se provocaron inundaciones, se provocaron una serie de eventos que complejizaron y vulneraron mucho más la situación de la ciudadanía en distintas localidades. En esta vuelta y en esta reunión constante con las autoridades hemos planteado la posibilidad de que efectivamente ellos tienen que trabajar por la reducción de riesgos, digamos, no en aumentarlos, no en vulnerar mucho más la situación, sino en reducir los riesgos. Y eso pasa porque puedan generar obras de mitigación, que es lo que les corresponde en cada uno de los territorios. Pero cuando ya escuchen obras, ahí sí ya les va a interesar, pues no van a estar esperando que les den recursos. Ese es el sentido que tienen, ¿no es cierto?, de estirar la mano y decir, deme para hacer, porque este es un municipio endeudado, porque este es un municipio que no tiene plata, que no tiene capacidad. Pero sin necesidad de eso también se puede hacer algo, por ejemplo, ordenanzas municipales para impedir que se construyan zonas de riesgo. Ahí hay una cosa que nosotros estamos impulsando por un lado, y es precisamente el apoyo que les estamos dando a los gobiernos autónomos descentralizados en la preparación de los planes de ordenamiento territorial. Nosotros hemos desarrollado junto con Planifica Ecuador
hemos desarrollado una guía metodológica para la incorporación de la variable de gestión de riesgos en los planes de ordenamiento territorial. Y esto básicamente porque les permite presupuestar, porque les permite contar con recursos y, como yo les suelo decir, quítele un poco de fondos o del presupuesto a la fiesta de la ciudad, que sin duda es importante. Atraer a Chino y Nacho, a Nati y Natasha. Pero ponga lo que va a invertir en esa fiesta, ponga un porcentaje en el presupuesto de gestión de riesgos para que pueda generar obras de reducción. Usted estaba impulsando con base en eso una suerte de acuerdo nacional para la prevención de riesgos. ¿Quiénes son los actores de este acuerdo nacional? Bueno, el acuerdo nacional por la reducción de riesgos tiene varios actores. Uno de ellos es la Asamblea Nacional. En el marco de la región, Ecuador es uno de los países que no cuenta todavía con una norma que regule el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, y esta norma está presentada en la Asamblea, hace parte del Código de Seguridad y Defensa, es del libro cuarto, y por tanto el exhorto ahí es a que la Asamblea pueda tratar todo el código para que efectivamente la parte que tiene que ver con gestión de riesgos pueda ser aprobada y el país cuente con esta norma. ¿Cómo está ese trámite en este momento? O sea, ya me contestó con su cara. Me imagino que debe tener que tramitar la Comisión de Gobiernos Autónomos. No, está en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Porque es además seguridad integral que tiene ahí. Sí, hace parte del código. Pero por su expresión no pasa nada. No ha avanzado nada. No ha avanzado nada. Pero ¿relento o no ha avanzado nada? Está avanzada una parte, han hecho discusiones, hay comparecencias, digamos, ahí un poco en los temas internos de la propia Asamblea, la dinámica es distinta, ustedes saben más de eso. Así que, digamos, ese es uno de los ejes del acuerdo. Otro de los ejes tiene que ver con AME, es uno de los actores fundamentales, la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Hemos establecido ahí una relación con el nuevo presidente de AME para que los gobiernos autónomos puedan poner en práctica una norma que es absolutamente importante, que es la norma ecuatoriana de construcción. Es el alcalde del Cantón Paute, ¿no? Provincia de Azuay, sí, el nuevo presidente. ¿Cómo no? El alcalde Raúl Delgado. No? Con ellos estamos trabajando en ese sentido para que conjuntamente con las cámaras de la construcción podamos acordar un mecanismo a través del cual las cámaras ofrecen todo su contingente y la experiencia para poder entrar en un proceso de control de la aplicación de la norma ecuatoriana de construcción. ¿Y esto por qué? Básicamente porque tenemos una serie de estudios del BID en el cual se manifiesta que, por ejemplo, un sismo de gran magnitud, superior a 7, en Quito, en Guayaquil, sería altamente destructivo, y en pérdidas de vidas, cuanto también en pérdidas de bienes y de infraestructura. Así que es fundamental que los gobiernos autónomos entren en un proceso de mayor responsabilidad con respecto al cumplimiento de la norma ecuatoriana de construcción. Otro de los ejes tiene que ver con la consideración de la gestión de riesgos como una política nacional que está en el marco de la planificación local y nacional, y para eso obviamente el trabajo con los distintos actores es el camino. Uno de los siguientes ejes tiene que ver con la empresa privada. La empresa privada es uno de los actores fundamentales también en el marco de la reducción de riesgos. En Ecuador estamos trabajando porque estos sectores puedan involucrarse en un proceso mucho más sostenido, en tanto y en cuanto la empresa privada dinamiza la economía local en cada uno de los sectores después de un desastre, por ejemplo. Si es que tiene planificado un plan de continuidad de negocios, si es que ha trabajado sus planes de contingencia, si es que ha capacitado a sus empleados y ha protegido también la vida de sus empleados, así que estamos en ese camino. Y el siguiente eje tiene que ver... Si es que están asegurados los bienes, ¿no? Y si es que están también asegurados los bienes. Y un siguiente eje tiene que ver con los mecanismos financieros, es decir, no tener solo una política económica reactiva frente a un desastre, frente a una emergencia, sino más bien una política económica mucho más preventiva, y para eso estamos articulando con el Ministerio de Finanzas y con los organismos internacionales, en este caso Banco Mundial y BID, que estamos trabajando ya en ese sentido. Volviendo al tema de los incendios y por preguntas que nos envían los oyentes, directora,
¿Tanto el incendio del Pululagua como el de Otavalo están ya controlados? ¿Cuál es la situación actual? El incendio de Otavalo está liquidado, ese está controlado. El del Pululagua también está controlado. Digamos, estamos en permanente monitoreo precisamente porque son zonas en donde las condiciones son altamente favorables para que vuelva a encenderse, así que hay un proceso de monitoreo que se está realizando en las zonas donde los incendios están controlados. Por lo que ha ocurrido en la zona selvática de Brasil, en Perú y en Bolivia, el gobierno nacional tomó la decisión de enviar también ayuda, algún contingente personal, asesoramiento a Brasil. En nuestra selva no hubo incendios, no se ha registrado ningún evento. Por lo general, en la región amazónica es donde menos incendios podemos tener, se dan, pero con muchísima menos frecuencia, como al contrario de la sierra o la costa, en donde sí. Y tiene que ver con la humedad, ¿no? Me imagino. Sí, tiene que ver por la humedad, las condiciones de la zona no dan para esta generación de incendios forestales. Ahora, entiendo también que ustedes para el 11 de septiembre están preparando un simulacro sobre una eventual erupción o proceso eruptivo del volcán Cotopaxi. ¿Cuál es el sentido de hacer este simulacro? Bueno, esa es la hipótesis con la que estamos trabajando. Nos sirve precisamente para que tanto los organismos de respuesta, los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia, de las provincias que están en la zona de influencia del volcán, puedan estar preparados a hacer su planificación, ajustar los tiempos de respuesta, prepararse en términos generales ante la eventualidad de una erupción del volcán Cotopaxi. Sirve también para que la población, incluso en la ciudad de La Tacunga, pueda hacer este cambio de actitud frente a lo que sucedió en el 2015, que fue un desatinado, o que tuvo un desatinado manejo de la emergencia y que provocó una serie de dificultades y de problemas sociales que puso en riesgo la vida de la gente. Así que en esa circunstancia nosotros estamos trabajando con los distintos actores en las provincias de influencia, que son Cotopaxi, Napo y Pichincha, para poder generar este 11 de septiembre efectivamente el simulacro. También nos sirve obviamente para medir nuestros propios tiempos de respuesta y los de la ciudadanía cuando ha habido un proceso de preparación en el territorio, a fin de que la ciudadanía pueda conocer las rutas de evacuación, pueda conocer cuáles son los lugares seguros. En ese contexto también comentarles, estamos trabajando con SNAI para activar los planes de contingencia al interior de los centros carcelarios. Claro, el de La Tacunga, por ejemplo, ¿no? El de La Tacunga, por ejemplo, que está en plena zona de Lajares. Y a ver, ¿qué fue lo que pasó en el 2015? ¿Qué es lo que tiene que mejorarse para que ahora no ocurra lo mismo? Alexis, recuerde usted que hubo un mal manejo de la información alrededor del proceso eruptivo del volcán. Eso generó obviamente un pánico en la ciudadanía que hizo que sucedan un sinnúmero de consecuencias sociales, económicas para la provincia. ¿Errores de las autoridades locales, de las autoridades nacionales o de los medios de comunicación? Creo que hay una combinación de todo. Claro, todo hay si como autoridad nacional yo doy una información o malinformo, obviamente los medios van a reproducir y las autoridades locales van a asumir lo que está diciendo la autoridad nacional, es decir, es toda una cadena. Por eso hablamos siempre nosotros del sistema nacional descentralizado y por tanto eso es lo que hay que trabajar. Hemos hablado con el alcalde de La Tacunga, hemos hablado con el alcalde de Salcedo, estamos trabajando con los presidentes de las juntas parroquiales, con la ciudadanía. Todavía sigue siendo difícil, es un episodio que no quieren recordar, que no quieren repetir. Sin embargo, hay que insistir en la necesidad de conocer, por ejemplo, el SAT, el sistema de alerta temprana, que es para el proceso eruptivo del Cotopaxi. Tengo entendido que en las últimas horas el IGE ha instalado nuevos equipos de monitoreo también en el volcán, ¿no? Sí, se han venido instalando. Ahí hay un proceso de colaboración con algunas instituciones internacionales. Hace poco estuvieron aquí expertos de Estados Unidos acompañando la visita y haciendo un recorrido por varios de las provincias para conocer el proceso de monitoreo tanto del Cotopaxi como del Tungurahua. Así que hay una experiencia en el IGE que es importante, y también
se están haciendo los esfuerzos para que el equipamiento de las distintas instituciones de técnicos científicas pueda estar al día y pueda generar siempre información adecuada para el manejo de las emergencias. ¿Cómo andan en materia de recursos ustedes? Bueno, nosotros tenemos hasta ahora ya un 51% de ejecución. Hemos avanzado en ese sentido. Obviamente nos ajustamos, dadas las condiciones económicas del país, nos ajustamos y estamos también trabajando con la cooperación internacional, que con nosotros tiene una serie de proyectos, por ejemplo, JICA, la cooperación japonesa. Ahora mismo hay hay una delegación ecuatoriana de distintas instituciones que está capacitándose en Japón en torno a la reducción de riesgos de desastres. Así que, digamos, hay cooperación que está activa y con la que estamos un poco solventando varios de los temas que tenemos como parte de los proyectos del servicio. Y la proyección para el próximo año en materia presupuestaria, tomando en cuenta que hasta el 1 de noviembre el gobierno deberá enviar a la Asamblea la proforma. Me imagino yo que ustedes ya presentaron las expectativas que tienen para la gestión de esta instancia, de este ente, de cara al 2020. Fabricio, todavía estamos trabajando en este proceso. Hemos hecho una primera aproximación en torno a la planificación, pero digamos todavía nos corresponde hacer una serie de ajustes en torno también a la evaluación de cada uno de los procesos desconcentrados que estamos teniendo. Hay zonas en donde efectivamente los recursos son absolutamente necesarios y mayores a lo que se ha venido presupuestando y se ha venido manejando a lo largo de estos años. Sin embargo, también estamos viendo la posibilidad de que los gobiernos autónomos puedan colocar recursos para poder combinar el proceso y el cumplimiento de la competencia de gestión de riesgos en el territorio. Desde que se cambió la figura de la Secretaría de Riesgos a la Dirección Nacional, ¿ustedes siguen manteniendo el mismo esquema o han tenido que someterse también a ese proceso de reajuste y de austeridad y reducir personal? Nos hemos sometido al proceso de reajuste, digamos, también estos procesos ayudan a que uno pueda reinventar un poco y reorganizar la institución. Estamos precisamente en ese escenario. Hemos tenido reducción de personal, sin embargo, ha sido, digamos, mínima, aunque para nosotros perder un funcionario es complejo. Somos una institución pequeña, pero hemos logrado ir sosteniendo nuestro proceso y cumplir con las acciones que tenemos en cada uno de las coordinaciones zonales. Correcto. Para ir cerrando esta entrevista con Alexandra Otres, es inevitable preguntarle, evidentemente, los temas de la gran agenda política. Con algunas autoridades que han visitado nuestra mesa de trabajo, María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán, entre otras, les hemos planteado la misma inquietud. Si el gobierno o cuándo el gobierno va a empezar a dejar de mirar el retrovisor y a destacar más lo positivo de su gestión que lo negativo que pudo haber dejado la gestión del gobierno anterior, es decir, seguir responsabilizando al gobierno anterior de los errores y no destacar probablemente los aciertos o las cosas que está haciendo el gobierno del presidente Moreno. ¿Usted cómo ve ese panorama? Y le hago esta pregunta a quien en su momento también fue parte del proyecto político durante la última década. Así es, yo creo que todos quienes hemos sido parte del proyecto político de la última década, reconocemos obviamente los aspectos positivos y eso lo hemos destacado. En lo personal, sí, lo he destacado. Creo que en su momento dije yo, me siento orgullosa de haber sido parte de un proceso que sí le transformó la vida a la gente y que obviamente también tuvo una serie de errores y que han ido saliendo. En mi propia institución hemos ido encontrando una serie de aspectos que son complejos, pero y que corresponde más bien avanzar, construir, porque el país lo que necesita es que uno pueda tener como autoridad la solvencia necesaria para responder ante las necesidades de la gente. Y creo que eso es lo principal. Una de esas acciones y de esas actitudes, por ejemplo, la tiene el vicepresidente de la República, que está recorriendo el país, que está visibilizando las distintas obras, unas que venían del gobierno anterior, que quedaron incompletas, que había que completar, que había que arreglar temas legales, que había que solventar un sinnúmero de aspectos y que están hoy bajo nuestra responsabilidad y hay que asumir con todos esos aspectos que se han manejado
en su momento de forma equivocada y que ya las propias autoridades de control lo resolverán. Hay muchos de los temas que están en manos de la Fiscalía también. Así que me parece que más allá de seguir culpando, hay una responsabilidad. Este es un gobierno en el que estamos ya 2 años y más, así que las tareas son muchas en cada una de las provincias, y lo digo porque me he recorrido el país, porque he estado con las autoridades locales, porque veo cómo les dejaron también sus propios antecesores las instituciones. Así pero me que da hay la un impresión que sinnúmero. su postura es mucho menos radical que la de varios de sus compañeros del gabinete. Mire, Tengo esa impresión al menos de lo que le acabo de escuchar. Fabricio, yo creo que uno tiene que ser, digamos, ético, ¿no es cierto? Yo vengo del proceso anterior y eso nunca lo ¿Usted voy no a reniega negar. de ese proceso? No, para nada. ¿Por qué? Porque creo que hubieron cosas buenas, como lo he manifestado en su momento a los distintos compañeros del gabinete. Hay cosas buenas, se hicieron cosas buenas, hay otras cosas que fueron muy complejas, muy mal manejadas. Yo misma, y ustedes conocen que cuando fui parte del bloque de Alianza País, en su momento, en momentos críticos, cuando salieron una serie de irregularidades alrededor de varios temas, yo manifesté claramente que mientras unos, voy a decir la expresión, mientras unos idiotas hacíamos política, hay otros vivos que estaban haciendo negocios. ¿Y eso afectó al proyecto político? Claro que sí, lo afectó, pero no sería ético, y yo no podría dormir tranquila diciendo que todo lo del anterior gobierno estuvo mal. No, no todo estuvo mal. Como digo, hay cosas buenas que se hicieron, que son importantes, hay otras cosas que fueron muy mal manejadas, y creo que en ese proceso lo que corresponde es entregarle al país una solvencia política de poder resolver varios de los temas de la ciudadanía que están ahí en el día a día y que obviamente hay que enfrentar. El tema de seguridad, ahí el presidente ha planteado que los militares puedan acompañar este proceso conjuntamente con Policía Nacional. Hoy nos toca pensar otra vez en los temas de la frontera norte. Tenemos el tema de la movilidad humana del pueblo venezolano, que también tiene que asumir el país, y varias instituciones estamos en eso. Temas para trabajar hay un montón, y creo que es lo que necesitan los ecuatorianos, y en eso estamos comprometidos también como gobierno nacional. Y en consonancia con la pregunta que le formulaba Fabricio, yo le pregunto, directora, porque usted también fue dirigente del movimiento Alianza País, ¿el futuro del movimiento Alianza País cuál es? ¿Existe todavía? Alexis, ¿Tiene perspectivas de 2021 o ya no? El movimiento está trabajando, está repensándose. Hay un proceso de discusión interna que se está generando en este momento con los directores provinciales. Obviamente la situación del movimiento no es fácil. Todo mundo ha lanzado verbos y dardos al movimiento Alianza País, como que, digamos que ha hecho que disminuya en su capacidad, en su presencia, en el imaginario de lo que antes fue. La ruptura obviamente generó también muchas complejidades, así que en ese contexto, digamos, el movimiento tiene que reinventarse, tiene que repensarse. ¿Pero todavía existe o no el movimiento Sí, País? claro que existe, Fabricio. Pero no obviamente. solo de membrete, yo le hablo de la estructura, Hay estructuras que de están trabajo político al interno. Están ¿Existe o no? trabajando en el territorio, hay temas que se están haciendo en los distintos en las distintas zonas, hay alcaldes además del movimiento Alianza País. Entonces, digamos, no se puede decir que el movimiento Alianza País está muerto, está en un momento complejo, está trabajando a la interna, y quizás eso es un tema que también le tienen que preguntar al secretario ejecutivo del movimiento. Pero usted sigue siendo parte activa del movimiento. Sí, ¿Usted sigue sin activando embargo, en política? estoy acompañando varios temas, pero de verdad por el trabajo a la distancia, y es un aspecto que planteé precisamente porque mi trabajo no es del escritorio. Yo paso mucho tiempo más en las provincias recorriendo, respondiendo ante las distintas emergencias, así que eso no me permite siempre estar en los ritmos propios del movimiento, así que ahí estamos. Y el presidente Moreno sigue ejerciendo como presidente Sigue del siendo movimiento, presidente, ¿sí? Pero pero sí. él habla a la interna de AP o ya no. ¿O Digamos, prefiere ese no es un hacerlo? tema que a la interna del movimiento está en discusión, pero el presidente Moreno sigue siendo el presidente de Alianza País. Correcto. Muy bien. Alexandra, gracias por el Muy tiempo. amable, Gracias a gracias. ustedes. Buenos Gracias a la directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de Emergencias, Alexandra Ocles, visitándonos a los tiempos. Muy interesante esta entrevista, hablando sobre su gestión, pero claro, no podíamos dejar de preguntarle sobre los temas
político, sobre la coyuntura política. Gracias a nuestra invitada, 7 de la mañana, 33 minutos. Fabricio Vela está en A Primera Hora. La familia debita con su Falsificar Débito porque todos sus consumos participan por un año gratis de gasolina, seguro médico, Netflix, supermercado y muchos premios más. Falsificar Débito, historias que vivir. Banco del Pacífico. Para más información revisa nuestra página web www.bancodelpacifico.com. Afíliate hoy mismo al IES, la cobertura más completa del país. Con tu afiliación como independiente estás cubierto y aportas para tu jubilación, seguro de salud, seguro de vida, riesgos del trabajo y acceso a préstamos hipotecarios. Cómprate una casa. Afíliate hoy mismo a www.ies.gov.es. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. ¿Qué nos depara el día? Previsiones informativas para la jornada de hoy. Muy bien, tratando de batallar con la gripe. Se robaron la droga del contertulio. Sí, pues aquí tenía la pastilla, no sé dónde está. Aquí tenía una pastilla. Carismática vos has de haber pasó? cogido la pastilla del contertulio. Pero no hay la pastilla. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? A ver, gracias Tere, pero no estoy con tos. ¿Qué pasó? Me envió una foto de un jarabe, pero no estoy Oye, con tos. A ver, por acá teníamos la agenda legislativa para esta jornada. Hoy 3 de septiembre a las 8 horas, Grupo Parlamentario Fronterizo recibe a Caterina Argotti, secretaria técnica de Planifica Ecuador, Rosa Piedad Tapia Andino, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Competencia y un delegado del Ministerio de Telecomunicaciones, para hablar del cumplimiento de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo. Esto va a ser en el Salón 2, primer piso de la Asamblea. Y a las 10 horas con 30 minutos, continuación de la sesión número 611 del Pleno de la Asamblea Nacional, segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal. Tenemos una invitación del Ministerio de Turismo a la presentación de la segunda edición de Emprende Turismo 2019, un programa que identifica e impulsa nuevos emprendimientos turísticos a nivel nacional. 10 horas con 30 minutos en el Auditorio Germánico Salgado del Banco Central del Ecuador en la 10 de agosto y Briceño. Una invitación también de la municipalidad a través de la Secretaría General de Seguridad. Invitan a los medios a la rueda de prensa del operativo de recuperación del espacio público en La Marín. Este martes a las 10 horas en el auditorio del Cuerpo de Bomberos del Control Metropolitano en la Juan Bautista Aguirre, barrio Las Mayas, sector Loma de Puengasí, en la avenida Simón Bolívar. Agenda presidencial, 11 horas, evento lucha del Gobierno Nacional contra la impunidad en el Regimiento Quito número 1, con la presencia del presidente Lenín Moreno Garcés. Reiteramos, a las 11 horas este martes. ¿Qué más tiene con tertulio? Eso tenía lo del... A ver, déjeme ver que por aquí tengo algo más. Ya, 12 horas, esto es en Sangolquí, atención al Cantón Rumiñahui. 12 horas, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, entrega de créditos en las cooperativas de ahorro y crédito San Juan de Cotocchoa y Progreso y Esperanza del Valle, con la presencia del presidente del directorio de la corporación, Roberto Romero. Será en la calle Curruba, N72 y Zamora Esquina, en Sangolquí. 9 de la mañana, Ministerio del Trabajo, invitación al Congreso Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Juntos por un Trabajo Decente y Sostenible para Todos, con la presencia del ministro del ramo Andrés Madero. 9 horas en la plataforma gubernamental de gestión financiera en el auditorio. Esto queda en la avenida Amazonas y Unión Nacional de Periodistas. 10 de la mañana, rueda de prensa de la Secretaría Anticorrupción y del Ministerio de Salud sobre los resultados de la investigación a los procesos de adquisición de los insumos en el área de traumatología del Hospital Pablo Arturo Suárez, con la presencia de Iván Granda, secretario anticorrupción, y del gerente del hospital, Walter Luna. Será justamente en la sede del hospital, allá en el norte de Quito, en la Quito Norte, en la calle Ángel Ludeña. 10 horas con 30 minutos, invitación del IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, presentación de la aplicación móvil del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con la presencia del presidente del directorio, Paul Granda. Será en la sede del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, en el auditorio, en el ISFA. ¿Tiene algo más con tertulio? A ver, por acá me llega una invitación que es va a ser en el Templo Masón, oye, dice Gran Logia Equinoccial del Ecuador, a las 19 horas. Pero mira tú quiénes están invitados. Es ciclo de conversatorios, coyuntura económica, política y social del Ecuador. Estará Hernán Reyes, María Isabel Ceballos y el doctor Francisco Herrera Arauz como panelistas, y será moderador Fabián Amores. Muy bien. Ajá. Ahí están las previsiones para la jornada del día de hoy. Al volver, el general Euclides Mantilla en A Primera Hora.
Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Por acá el oyente Javier Bastidas dice, ya se le perdió algo al contertulio. Un pastidicillo aquí. Pastidicidio. Se le roban el Sí, antigripal. pues había aquí un antigripal y ha desaparecido. Por suerte el contertulio tenía otro, ¿eh? ¿Sí o no? Te dio la peste, ¿no? Sí, no, pero no estoy tanto. Anoche tuve algo de fiebre en la madrugada, pero ya estamos, sabe que uno está al pie del cañón. Harás el favor de curarte rápido. De una vez, imagínate. El general Euclides Mantilla visita nuestra mesa de trabajo. Él es el secretario de Seguridad del municipio metropolitano de Quito. Señor general, bienvenido. Bienvenido, general, buen día. Buenos días, muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias, Alexis, la invitación. Gracias por la gentileza. A ver, hay una sensación de inseguridad muy fuerte en la capital. Uno transita por las calles, no solamente en las noches, no solamente por determinados sectores. Uno no se siente seguro y creo que al decir esto no estoy generalizando, simplemente a nuestro invitado le traslado una sensación que hay del común de los ciudadanos cuando transita por las calles, cuando toma una unidad de transporte público, cuando va en un taxi. ¿Qué está pasando en Quito, señor general? Bueno, muchas gracias. Sí, de hecho esa es la percepción que se viene sintiendo en la ciudad. Así la encontramos. La verdad es que el ente rector para garantizar la seguridad ciudadana es la Policía Nacional y el mismo Ministerio de Gobierno, pero en lo que corresponde a la Secretaría de Seguridad, lo que nos toca es articular y coordinar los esfuerzos de todos los entes que tienen que ver y tienen que involucrarse obligado o voluntariamente a buscar una mejor seguridad, y es lo que hemos hecho desde el primer día. Y es por eso que hoy tenemos, por parte del municipio una gestión realizada. Nosotros como Secretaría estuvimos articulando y conversando con la Policía Nacional a ver de qué manera podemos nosotros apoyar para la seguridad, y de hecho es uno de esos logros desde la firma del convenio marco que se dio entre el Ministerio de Gobierno y el municipio de Quito. ¿En qué consiste ese convenio que suscribieron el alcalde Yunda con la ministra Romo? Justamente es en una colaboración mutua. Lamentablemente el gobierno y la Policía Nacional ahora no tienen los medios suficientes económicos para sostener el sistema y el modelo de gestión que tiene la policía. Lo principal, por decir, nos pidieron que les arreglemos 210 UPCs que tienen mal estado. Entonces, uno de los convenios que se tiene que firmar, aparte del macro, son los convenios que son específicos, y vamos a empezar, y está en trámite ya para hacer el llamado para que compitan las empresas para arreglarles 34 UPCs, que son los que priorizaron ellos. Asimismo, tenemos que seguir firmando convenios específicos para el mantenimiento y el combustible de los vehículos. Y así, lamentablemente, nuestra policía ha llegado a una situación que no tenía capacidad operativa. Nosotros tenemos que apoyar en eso, muy aparte de lo que le corresponde al municipio, como la prevención del delito, la educación y la disuasión que podemos hacer con nuestros entes municipales, con las diferentes secretarías. Así es que en eso estamos trabajando.
se articuló justamente con la policía un trabajo conjunto con la Policía Metropolitana y el sistema de transporte de pasajeros. Por ejemplo, ahí desde hace un par de meses nosotros ya por medio del observatorio del municipio pudimos medir y ya se tuvo una baja del robo a personas en el sistema de transporte de pasajeros del municipio en un 15%, eso es bueno, y dice del trabajo en conjunto. Déjeme trasladar un comentario de un oyente que nos escribe. Le traslado tal cual a nuestro invitado, el general Euclides Mantilla, un comentario de John Esteban Mora. ¿Cómo puede decir que hay seguridad cuando no hay un policía en las calles a ninguna hora? Además, los parques y veredas parecen mercados. El uso del espacio público es incontrolable y de allí parte la inseguridad. ¿Qué comentario le merece al general Euclides Mantilla esta postura de nuestro oyente? Tiene razón, en muchas partes no se ve Policía Nacional, que es la que debe también prevenir y disuadir solamente con la presencia. Aclarando que esa no es competencia de ustedes. Así es, pero en la parte que el señor ha manifestado, sí, hay calles que lamentablemente es un problema, más bien dicho, social, el que vive en la ciudad. El control del espacio público. Más que nada por la presencia de mucha gente en el sector que no quiere regularizarse, y todo este tiempo, casi un poco más de 2 meses, por medio de la Agencia de Control Metropolitano, se ha venido ya exhortando a las personas para que se regularicen, y es por eso que estamos ya tomando medidas ya directas en contra de todo eso, y se ha hecho en todo este trayecto más de 60 operativos de control del espacio público, y se ha recuperado algunas áreas. Entre esas tenemos por el sector de la Jota, tenemos en la estación de la Magdalena, en la misma República del Salvador, en el Parque La Carolina, en la Avenida Naciones Unidas. De lo que puedo acordarme, se ha hecho operativos que se está recuperando esos espacios que lamentablemente se han descuidado, y así encontramos la ciudad. Nosotros estamos cumpliendo con la función ahora que nos corresponde como autoridades, estamos dando esas respuestas que la ciudadanía tiene con justa razón el derecho a reclamar, y estamos empeñados en eso, ¿no? Y ustedes están también trabajando de forma coordinada con las otras instancias municipales para reordenar el uso del espacio público, porque una de las sensaciones digamos que mayor inseguridad le generan a la población es digamos la gran presencia que existe de vendedores en las calles, y sobre todo en los semáforos. Hay gente que cuando ve en su auto no se siente segura por la presencia de gente que hay en los semáforos. Sí, como le dije, esa es la principal preocupación, y hemos venido trabajando coordinadamente principalmente con la Agencia de Control Metropolitano, que es la que se encarga inclusive de sancionar y multar a los que no cumplen las ordenanzas. En ese sentido también nosotros hemos hecho operativos para el control también de la gente que con el pretexto de limpiar los parabrisas también causa sensación de inseguridad. Eso es terrible. Pero se está atacando en la medida que se puede, porque como ustedes ven, Quito le ha invadido todo eso, y en estos primeros 100 días nuestros hemos trabajado desde el primer día justamente atacando todo eso. Así es que nosotros no vamos a decir que le hemos solucionado el problema, pero sí estamos en ese camino buscando las respuestas que la ciudadanía cree, y es el compromiso nuestro como autoridades. Pero por ejemplo en las esquinas la idea es impedir que estas personas se paren en las esquinas, retirarlas. ¿Cuál es un poco la estrategia ahí? Bueno, hay algunas estrategias que ya están trabajando dentro del municipio. Se está buscando el reubicar a esas personas vendedoras ambulantes, primero que se regularicen. Inclusive ahí nosotros como Secretaría pusimos ya la atención en una ventanilla única, donde del trámite que era para conseguir un permiso de 45 días, nosotros le hemos bajado a 15 días, le automatizamos todo eso para dar facilidades. Y con el proyecto que maneja con los diferentes organismos municipales, la Alcaldía de Quito, es volver por lo menos en la medida que haya los espacios a esa gente que se encuentra en las calles, a los mercados que les han dejado abandonados. Entonces, una vez que se ubique toda esa gente dentro de los mercados, ahí sí podremos decir cuántas mismas son las personas que quedaron sin espacio, porque acuérdense que ahora mismo tenemos un operativo de recuperación de La Marín, y en La Marín
no solo eran vendedores ambulantes que no estaban regularizados, sino había gente que se dedicaba a vender droga, gente que se dedicaba a robar a las personas, que se camuflaba entre todo ese grupo de personas, entre ese grupo de gente, y ellos no van a regularizarse, no van a aparecer a querer buscar un permiso, ¿no? Y hay gente ahí, había prostitución, hay gente que cuida a las prostitutas ahí, entonces todo eso es lo que ahora mismo se está desde las 3 de la mañana, estamos en un operativo grande ahí con la Policía Metropolitana, con la Agencia de Control Metropolitano, con la Policía Nacional, y haciendo un trabajo de recuperación de ese espacio. Son los retos que nos tocó afrontar porque no lo habían hecho antes. Nosotros nos toca hacer ahora porque estamos como autoridades y tenemos que dar respuesta a la comunidad. Ahora, en el mes de junio, si no me equivoco, el alcalde Yunda solicitó a la policía mayor presencia en las calles. Él había pedido, tengo entendido, al menos unos 5,000 nuevos uniformados que estén incorporándose a los que ya venían trabajando en la ciudad de Quito. Tengo entendido que la media internacional es que exista 2.8 policías por cada 1.000 habitantes. ¿Actualmente se cumple esa media en el caso de Quito? No, de ninguna manera, por eso es el pedido del señor alcalde, inclusive dentro del compromiso marco que se firmó, en alguna parte se especifica que ese es el compromiso, o sea, la contraparte del Ministerio del Interior es que asignen más policías a nuestra ciudad, porque siempre la policía ha manifestado que tiene un déficit de efectivos, y de hecho se ha sentido y se ha visto. Hay UPCs que no tienen la cantidad mínima para que les funcione el modelo de gestión, y es preocupante. Hay UPCs que pasa un policía solamente cuidando el UPC y la gente no recibe ese servicio de prevención que debería dar. Así es que ese es el compromiso, y claro, es difícil que le cumplan de un día para otro porque tienen que esperar la fase de preparación, de adoctrinamiento del personal, pero ese es el compromiso que tiene ya el gobierno con el Quito. Estamos dialogando con el general Euclides Mantilla, secretario de Seguridad del municipio metropolitano de Quito. Algunas inquietudes que nos formulan los oyentes. Me escribe José Antonio Sánchez y me pide que le pregunte qué pasa con una campaña para desestimular a la gente que compra en las vías y la entrega de dinero. Eso ha hecho proliferar la cantidad de personas que realizan estas actividades. ¿Es posible? ¿Se ha pensado en eso? Sí, claro, se están trabajando ya, inclusive está viéndose la manera de poner también alguna sanción a la gente que compra y que da dinero en la vía pública. Debería ser un trabajo, se está haciendo ya el proyecto para poder entrar y cambiar de cultura. Hay mucha gente que en el trayecto de la casa o del trabajo a la casa, a la hora que salen a la tarde, va haciendo las compras del mercado, porque en una esquina compra verduras, en otra compra papel higiénico y así. Entonces, eso es lo que se quiere cambiar. Lamentablemente, como digo, es un cambio total de cultura que debemos colaborar todos, y principalmente el ciudadano común en la calle. Acá otra pregunta. ¿Qué función cumplen los agentes metropolitanos en el interior de los corredores del transporte público? ¿No sería más coherente tener seguridad privada dentro de las estaciones o paradas de la Ecovía, Metro, Trole? No sé qué respuesta tiene usted frente a esta inquietud que hace el oyente. Sí, como les decía, para ese trabajo se invitó inclusive a que se involucre la Policía Nacional con miembros policiales que podrían estar dentro del transporte para que hagan prevención y disuasión dentro del transporte. No tenemos todavía la concurrencia del personal, inclusive era por el inicio de clases que se quería y se hizo ese compromiso. Esperamos que en estos días ellos ya vayan poniendo la parte que corresponde. Pero lo que hace el miembro de la Policía Metropolitana es justamente eso: disuadir, prevenir y ayudar a la gente que tenga cualquier tipo de problema, ¿no? Lo ideal y lo importante es que se vea una presencia de alguien que está preocupado por la comunidad dentro del transporte. Otra pregunta que me envían: ¿qué hacer para evitar que las personas que deambulan en las calles de Quito, con los controles que nos anuncia el general Mantilla, se están impulsando, se trasladen a otro lugar, por ejemplo, muy cerca, en el cantón Rumiñahui, que también se ve a ratos en algunos sectores de ese cantón informalidad en las calles? ¿Es posible generar ahí una estrategia conjunta con su similar del cantón Rumiñahui? O dentro del propio cantón, con Tertulio, porque sacas a la gente, por ejemplo, del Boulevard de las Naciones Unidas, y se va al norte. Pero ya te vas hacia la Gaspar de Villarroel y encuentras a la gente apostada ahí en las aceras, alrededor de la iglesia que está ahí en la esquina. Ajá.
Sí, ese es el efecto globo, ¿no? Aprieta por un lado y se dispersa a otro lado. Y estamos trabajando también con una estrategia para que eso no suceda. De hecho, lo que corresponde, lo que puede hacer el municipio en este caso es solamente el control y el buen uso del espacio público, y es lo que estamos haciendo en conjunto. Las soluciones de este problema social debe venir desde el gobierno central, desde el Estado, porque son problemas sociales que necesitan soluciones grandes, necesitan soluciones macro que debería trabajarse, y me supongo que está dándose ese trabajo, pero un poco le siento yo como autoridad municipal, le siento que es un poco lento esa reacción del Estado ante un problema de esta índole. Estamos viendo que la gente se queja y nos dice que la mayoría de vendedores en las calles son gente extranjera. ¿Sí? Es un problema de movilidad humana, un problema de migración, donde poco puede hacer el municipio para el control de esa situación. Claro, pero, es un tema asociado además a la pobreza también. Claro, ¿no? Así es, falta entonces de empleo. necesitamos que, así como el municipio está empeñado en corregir todo eso y dar una mejor calidad de vida, porque la que se queja es la ciudadanía, y con toda razón, pero el esfuerzo conjunto todavía no se ve de parte, el esfuerzo grande que debe hacer el Estado, todavía no hemos percibido como autoridades municipales. Oiga, general, usted como secretario de Seguridad, ¿cuál es la recomendación técnica que le haría al alcalde y al cabildo? Porque también hubo un anuncio importante en los primeros días en que asumió Jorge Yunda el municipio, de ampliar la hora de funcionamiento de los establecimientos de distracción, ¿no? La denominada hora zanahoria. Como están dadas las circunstancias por ese ambiente de inseguridad que existe, ¿es lo adecuado ampliar esas horas de funcionamiento de estos locales o no? Bueno, la intención del señor alcalde en su plan de gobierno, si se quiere, en realidad no es que quiere ampliar la hora de embriaguez de la gente, lo que quiere es activar la parte económica, crear más fuentes de trabajo, ¿sí? y tenerla una ciudad viva a las 24 horas, como es cualquier otra de las capitales que se conoce. Buenos Aires, Bogotá, son ciudades que ya han llegado a tener una cultura tal en la que ya puede darse ese tipo de actividad. Desde luego nosotros estamos empeñados en eso y hemos venido trabajando, y desde la Secretaría de Seguridad del municipio estamos impulsando, y ya hemos propiciado algunas reuniones de trabajo con el Ministerio del Gobierno para poder primero recuperar los espacios que se ha perdido en la ciudad, por decir la parte de la Mariscal y la Foch principalmente. Ahí hay un descontrol total que ha venido desde hace algunos años. Nosotros ya tenemos un plan para eso, ya estamos en coordinaciones con el Ministerio de Gobierno, con la Policía Nacional, y ya desde este mismo mes vamos a actuar en ese sector, vamos a entrar asimismo con fuerza, como lo estamos haciendo en la Marín el día de hoy. Vamos a entrar allá con todos los servicios municipales y los servicios del Estado para ejercer el control efectivo de esa zona, recuperarle. Una vez que recuperamos, podríamos plantear si se puede o no, y qué tiempo podemos alargar, en qué sector, porque tenemos como plan piloto, por decirle, la Plaza Foch. Ahí es donde queremos nosotros recuperar primero y ver en conjunto qué tiempo vamos a alargar en la ampliación de los horarios para la diversión en el sector. Correcto. Un par de cosas finales con nuestro invitado. La primera, los agentes de tránsito ¿tienen alguna posibilidad de intervenir si, por ejemplo, alguna persona advierte que está en riesgo su seguridad? Y le voy a hacer la siguiente reflexión porque recibí un mensaje de un oyente, que en una esquina uno de estos limpiaparabrisas le maltrató, le tiró, le escupió en el vidrio. Esta persona se bajó, le reclamó al agente de tránsito y el agente de tránsito dijo que no podía hacer nada y que siga porque más bien le va a sancionar a la persona que había sido afectada. Digo, ¿los agentes de tránsito tienen alguna posibilidad y están capacitados para intervenir si hay una situación como esta que le refiero? Claro, no solo el agente de tránsito, el COIP lo dice claramente en uno de sus artículos, que en caso de delito flagrante, porque eso podría ser una amenaza ya a la integridad. Pero algunos hacen los locos según el mensaje que recibía. Cualquier persona, cualquier ciudadano está en la obligación o está en la condición, en la capacidad de proceder inclusive a la detención de la persona y entregarle a la autoridad. No se diga a un uniformado como el de tránsito o el mismo policía de
Metropolitano. O sea, cualquier persona está en condición de ayudar a la detención y poner a órdenes de la autoridad en caso de una agresión flagrante o de un delito flagrante. Entonces la gente de tránsito no se puede hacer el loco. No Perdóneme el uso del hacerse, término, pero es así. Sí, no pueden hacerse los locos en realidad. Oiga, y lo último, ayer empezó las clases. ¿Cómo está el operativo para el resto de esta semana? ¿Cómo funcionó ayer y cómo está el operativo de retorno a clases para el resto de la semana en Quito? Con eso cierro, señor general. Sí, fue una buena coordinación, no ha habido novedades desde el lunes 2, está previsto el operativo, se lo va a mantener toda esta semana y terminamos el lunes 9 de septiembre. Está involucrado personal policial de la Policía Nacional, está involucrado el personal de la Policía Metropolitana, la Agencia de Control, entidades del Estado también con la de educación tanto nacional como local, así es que se ha visto una buena respuesta. Hay personal de seguridad en cada transporte público, al menos municipal, y de lo que vamos de la semana no han reportado novedades importantes al respecto de la inseguridad, más bien ha habido una buena coordinación, respetando todo el calendario que ha puesto el mismo Ministerio de Educación, con el cambio de hora de ingreso inclusive de las entidades públicas a las oficinas del trabajo. Se ve una fluidez, no ha habido tanta congestión como se esperaba, ¿no? Correcto. General, gracias por el tiempo. Gentil, por la general, gentileza. gracias. Al señor general Euclides Mantilla, secretario de Seguridad del municipio metropolitano de Quito. 7 de la mañana, 59 minutos en la primera hora. A primera hora, el informativo de Majestad FM. Muy bien, estamos cerrando a primera hora a través de Majestad FM. Ayer el Macará no pasó del empate 1-1 frente al Musurruna en el Estadio Bellavista de Ambato. Sin embargo, el Macará es el líder indiscutible de la tabla de posiciones de la Liga Pro, y a partir de ayer hay una paralización de 2 semanas del torneo doméstico debido pues a que Ecuador jugará 2 partidos amistosos en fecha FIFA este jueves ante el equipo del Perú y el martes ante el equipo de Bolivia, todavía sin técnico titular, con el encargo del técnico de la selección sub-20 Jorge Célico. Los seleccionados ecuatorianos ya se encuentran en New Jersey para jugar justamente este partido amistoso ante el equipo del RIMAC. Atención, José Antonio Sánchez, Ulises Becerra, Fernando Escurra, todos los amigos peruanos que tienen el corazón también ecuatoriano, ¿eh? Así es, ya vienen esas aburridísimas fechas FIFA. Por suerte tenemos también se han de suspender los partidos de la internacional, ¿no? Claro, ya toca Europa. Oye, en Europa hay eliminatorias para la Eurocopa. Y hay novedades, ¿no? Keylor Navas dejó el Real Madrid, se va al Paris Saint-Germain. Después de 5 temporadas, 12 títulos, entre ellos 3 Copas de Europa, dejas de ir a uno de los mejores porteros del mundo. Pero y de los mejores porteros que ha tenido a lo largo de la historia Real Madrid, ¿eh? Sí. De los mejores. Sí, no digo el mejor, de los mejores. Para mí el mejor es Iker. Claro. Yo a Iker no lo cambio respecto a mi podio. Pero para mí, Keylor sí hace podio. Bodo Illner, que fue campeón con Alemania en Italia 90. Fue arquero del Real Madrid. Fue el que quedó campeón en la Champions del 98 contra la Juventus, cuando ganaron con gol de Mijatovic. Claro, Bodo Illner, de ahí el Iker y Keylor. Yo a Keylor, por lo que además ha logrado 3 ligas de campeones de Europa, ¿no? Y 12 títulos en 5 años, una cosa de locos. Pero ¿cuál es el problema de Keylor? Que el tipo no era marquetero, o sea, no era Cristiano. Claro, pero a mí me parecía que era un tipo más carismático que Courtois, porque Courtois es bastante frío, ¿no? Ahora, es uno de los arqueros de moda en Europa, eso sin duda. A mí también me genera ruido el hecho de que tenga su pasado en el Atlético de Madrid, por ejemplo. Fue el arquero que disputó aquella final histórica de Lisboa. Claro, y cuando le hizo el gol en el minuto 93 Sergio Ramos, ese cabezazo al ángulo derecho bajo con relación al arquero Courtois, que significó los alargues, y luego el Madrid en los alargues le pasó por encima. A mí en serio que me da muchísima pena que se vaya Keylor, porque además estaba todavía en plenitud, ¿no? Un arquero joven. Sí. Pero es costarricense, no es europeo.
es morenito, no es alto y blanco. Son esas cosas que tiene Florentino, ¿no? Que además no despide a los jugadores que fueron símbolos como se lo merecen. Ya, pasó con Raúl, pasó con Fernando Hierro, pasó con Iker Casillas. Con Redondo. Sí. Con otros tantos. Alguien decía Roberto ayer, y es Carlos. verdad, yo desde que me acuerdo siempre he sido aficionado al Real Madrid. Pero el Real Madrid tiene esas cosas, ¿no? El club más ingrato con sus jugadores, cosa que no pasa con el Fútbol Club Barcelona. Claro. Mira tú cómo lo despidieron a Iniesta y cómo lo despidieron a Xavi. Siendo capitán. Verdaderos buques insignia del equipo A catalán. Carles Puyol. Sí, Puyol, Claro. por ejemplo. O al mismo Guardiola. Claro. Cosas para reflexionar. En fin, a mí sí me da pena que Keylor se vaya, se va al Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain otra vez se arma. Neymar, por cierto, se acabó la novela. Neymar se queda en Francia. No lograron un acuerdo para que el jugador brasileño llegue otra vez al equipo del Barcelona. Se cayó también lo del Real Madrid. Y al final, luego de tanta telenovela, se quedó en Francia. Así que el París también buscará otra vez hacer algo en la Liga de Campeones de Europa. Nos vamos. José Antonio Sánchez me dice, ¿Qué dice? me alerta, que no va a jugar Paolo Guerrero el jueves, el predador peruano. Por cierto, Ajá. nos decían qué pasó, no se iban hasta las 8:30. No, esto es El lunes. desde el próximo lunes 9 de Ojo. septiembre a primera hora por Majestad FM hasta las 8 de la mañana con 30 minutos. Así que Sí, pasen la voz. Paciencia, pasen la voz, con los contertulios, más noticias, más entrevistas y más de nuestra humilde opinión. Un abrazo para todos. Más de los sesudos comentarios Sí, de Vela. de los estudios comentarios. Juan Carlos Castillo me dice, seguramente no viste a Tania, Miguel Ángel ni Arconada, arqueros del Real Madrid. No los vi. Y el Juanca sabe, ¿no? Él, Porque sí, él pues él es arquero también. de oficio, arquero. Claro, él Le sí mandamos es- un abrazo. Es buen arquero, Juanca. Claro. Un abrazo, ya vienen pues las mezclas. ¿Va a mezclar? No le veo. ¿Sabes quién No, también no va fue a mezclar. arquero en el Real Madrid? Julio Iglesias. Julio Iglesias fue arquero del Real Madrid ¿Ah, en sí? su juventud, ajá. Mira tú, yo ese detalle no sabía. O sea, no era No, titular, era un pero arquerazo. fue arquero en algún momento en el Real Madrid. Un abrazo para todos. Con nosotros, Dios mediante, será hasta mañana. Un abrazo.